Muy bien, estudiantes, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema teorema de Tales en este estudio que estamos teniendo acerca de lo que es la geometría como una de las áreas importantes de la matemática. Y vamos a conocer el fundamento de este teorema de Tales, el cual nos dice que el teorema de Tales se considera pues el teorema fundamental de la semejanza de triángulos y establece lo siguiente. Toda recta paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos lados o con sus prolongaciones otro triángulo que es semejante al triángulo dado. Bueno, aquí tenemos que considerar que en el estudio de los triángulos, pues habíamos visto en un video anterior acerca de los criterios para conocer cuándo dos triángulos son congruentes o cuándo también pueden ser semejantes. Entonces, este matemático Tales de Mileto, que pues consideró algunos fundamentos para poder establecer esta teoría que ahora conocemos. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que presento acá, vemos que hay un triángulo pues de tamaño mayor y dentro de él está inserto otro triángulo. Entonces, cuando nosotros conocemos dos lados de un triángulo que es semejante a otro, porque tiene el mismo ángulo, porque tiene la misma posición incluso, pero no el mismo tamaño, entonces, conociendo dos lados de un triángulo que es semejante a otro, aunque tengamos uno solo de las medidas de los lados del triángulo semejante, podemos nosotros hallar el lado que nos interesa. ¿Por qué? Porque aquí se aplica la regla de las proporciones para poder hallar el lado faltante, digamos. En este ejemplo que tenemos acá, en este triángulo, este lado que está acá señalado con esta flecha, pues mide 5 centímetros. Y este otro lado mide 3,9 centímetros. Entonces, si este triángulo que está inserto mide de este punto, o sea, del vértice para donde está esta recta que corta acá, mide 3,4. Y si nosotros queremos conocer cuánto mide este lado, pues tenemos que hacer una relación considerando que 5 pues es igual o en este caso es proporcional a 3,9 centímetros. O sea que aquí lo podemos expresar en forma de proporción indicando que 5 es a 3,9, 5 centímetros es a 3,9. ¿Por qué? Estas son las medidas del triángulo mayor. Sería este lado acá que mide 5 y 3,9 que mide acá. Si eso es proporcional de acuerdo al teorema de Tales, entonces podemos establecer que teniendo un lado de 3,4 centímetros, este lado lo podemos hallar aplicando la ley fundamental de las proporciones. ¿Cómo resolveríamos este caso? Diríamos que lo vamos a resolver como una proporción y en la proporción resolvemos mediante producto cruzado. Entonces, acá, estos dos de acá son los extremos y estos son los medios. Entonces, si yo tengo un extremo desconocido, entonces voy a multiplicar los medios y voy a dividir dentro del extremo conocido. Entonces se plantearía x es igual a 3,9 centímetros por 3,4 centímetros dividido dentro de 5 centímetros. De esa manera podríamos hallar el valor de x de acuerdo a este teorema de Tales. Eso es lo que nos plantea este matemático en relación a la semejanza de los triángulos. Bueno, vamos a conocer otros de los casos que se estudian dentro de lo que es este teorema de Tales y podemos ver acá que se nos plantea también una propiedad de proporcionalidad que les explicaba anteriormente y esto nos dice que si dos rectas cualesquiera son cortadas por rectas paralelas,
los segmentos que determina en una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Veamos, se los voy a explicar con esta imagen. Aquí tenemos dos líneas. En este caso serían las dos rectas cualesquiera que nos dice acá. Y pues acá estas dos rectas son cortadas. Veamos acá con estas líneas azules están siendo cortadas. Y una de las condiciones es que sean rectas paralelas. Es decir, que mantengan la misma distancia. O sea, si la distancia de A a B es la misma que tenemos de aquí para acá. Entonces, esos son exactamente paralelas. O sea que esta línea de la izquierda es paralela con esta línea del centro. Y esta línea del centro es paralela con esta otra del lado derecho. Lo mismo sucede con esta misma línea que con la del lado izquierdo. O sea, son paralelas. Las tres entre sí mantienen una relación paralela porque mantienen la misma distancia. Entonces, eso significa que si nosotros comparamos, si tenemos la medida de este lado y tenemos la medida de este otro, entonces, conociendo una sola medida, en este caso sería del lado B y C, podemos encontrar también el valor de este otro extremo solamente conociendo una de las medidas y estas dos. De esa manera, entonces, aplicaríamos este teorema de Tales. Por eso que se nos plantea esta forma de proporción en donde decimos que el lado A1, B1 es al lado AB y el lado A1 y C1 es al lado AC, así como el lado B1 y C1 es al lado BC. Entonces, de esa manera se puede expresar y esto lo vamos a ampliar pues en el siguiente video para cómo aplicarlo ya con números, ¿verdad? Pero acá les presento un ejemplo en donde cómo podemos nosotros aplicar el teorema de Tales. Veamos esta imagen en donde vemos que hay un triángulo que se corta con dos rectas paralelas y eso hace que se puedan formar tres espacios y podemos visualizar acá que también hay tres triángulos, ¿verdad? Entonces, cada segmento de esta que sería la hipotenusa, pues vemos que tiene una medida de 2.5 metros. Entonces, si aquí tiene 2.5 más otros 2.5 nos da 5 más 2.5 nos da 7.5. Es decir, que desde el punto 0 hasta el lado C1 tiene una medida de 7.5 y cada segmento tiene una medida exactamente igual de 2.5 metros. Entonces, si cada segmento tiene la misma medida, basta con tener una sola medida en la base, que en este caso sería un cateto, y en este caso sería que del punto 0 al punto A, pues mide 2 metros. Entonces, igual distancia o igual medida tienen del punto A al punto B y así del punto B al punto C. Entonces, al final, esta base, pues tiene 6 metros. Entonces, si nosotros establecemos esta relación de semejanza, de acuerdo al teorema de Tales, tenemos que el lado 0A1 es al lado 0A. O sea, este lado acá, el lado 0 al lado A1 sería este segmento de esta recta. Es también al lado 0 al lado A. O sea, conociendo sería, o sea, que aplicando acá diríamos 2.5 metros es a 2 metros. ¿Cómo? Acá entonces ya viene la relación de proporcionalidad. El lado A1B1, que en este caso sería este, es al lado AB. Entonces, si nosotros no conociéramos este lado, teniendo estas dos medidas de acá y teniendo este extremo, entonces podemos conocer o hallar esta otra medida. Y al establecer toda esta relación de cada uno de los segmentos en este triángulo, conocemos que
2.5 es a 2. Si nosotros establecemos una razón geométrica y en la razón geométrica lo que hacemos es dividir, entonces el antecedente con el consecuente lo dividimos y nos da un resultado de 1.25. Si nosotros cambiáramos todas las medidas de estos segmentos que están identificados acá con estas letras, vamos a encontrar que nos da siempre la misma razón. Eso va a suceder siempre así. Y al momento en lo que nosotros queramos dividir 2.5 dentro de 2, pues nos da 1.25. Lo mismo sucede si nosotros vamos a dividir este otro segmento que tiene exactamente la misma medida con este otro. Entonces nos va a dar siempre la misma relación. Muy bien, entonces de esa manera compartimos con ustedes este tema y en el siguiente video pues vamos a explicar cómo aplicarlo ya con ejemplos prácticos para solucionar el teorema de Tales y la posición de Tales en relación a la semejanza de los triángulos. Muy bien, entonces de esta manera compartimos con ustedes y de esta manera, espero que ustedes puedan también seguir practicando este tema que es muy importante. Hasta la próxima.